Muchas gracias, Laura, muchas gracias a ustedes por la presencia, a los que hay, que uno nunca sabe quiénes son ni dónde están, pero muchas gracias también por esta posibilidad de conectarnos y de tener este espacio de debate, ¿no? Porque es eso, yo voy a hablar sobre tres temas que me gustan, que me preocupan, me desvelan, que son la planificación, la participación y el financiamiento de las ciudades. Pero la idea es que podamos conversar, así que donde haya algo que les interese, que quieran preguntar o aportar, bienvenido sea, que sea más un ida y vuelta. Y como dice Laura, estoy acá presente gracias al Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, que tiene un programa que busca vincular equipos de investigación con organismos oficiales, municipales, provinciales, ministeriales, en fin. La idea es un programa que nos financia los costos del proyecto, nos financia honorarios, esto es parte de nuestra actividad académica como investigadores. Hablo en plural porque en Mar del Plata, que es de donde venimos, hay todo un equipo grande que se ha quedado. A mí me toca la tarea de algunas de las localidades, hacer el trabajo de campo, pero bueno, es un programa muy bueno porque le da la prioridad al organismo, en este caso la Secretaría, de plantear una necesidad, esa necesidad se plantea como desafío, lo evalúa el Ministerio, a partir de su aprobación aparece en una plataforma como la licitación de un concurso o un proyecto. De distintas universidades o centros de estudio podemos aplicar con una propuesta que dé respuesta a eso. Así lo hicimos desde la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata, donde yo soy uno de los profesores de las materias de urbanismo y el director de la maestría de gestión urbano-ambiental. Bueno, hicimos nuestra propuesta, tuvimos la suerte de ser elegidos y bueno, y acá estamos, ¿sí? Haciendo esta tarea que Laura comentaba, ¿no? Así que bueno, todo tu escenario y éxito. Ahora ya comparto la presentación que me enviaste. Bueno, ¿querés que pase algo o lo pasás? El anterior. Aquí estamos. Bien, bueno. Simplemente para que se vea un poco la institucionalidad de la presencia, nada más. Y poder hablar, insisto, con algunas ideas un poco sueltas, pero sobre estos temas. La siguiente, ahora. En primer lugar, decir que cuando planificamos una ciudad también tenemos que articularnos dentro de algo más grande, ¿no? Y una ciudad está en una provincia, está en un país y está en el mundo, ¿no? Entonces, si actuamos individualmente en el mundo, obviamente los resultados son muy difíciles de conseguir y por lo tanto, desde hace varios años, Naciones Unidas viene trabajando en pos de acordar objetivos que nos puedan transformar en un mundo mejor, si se quiere, ¿no? Ese cambio de lógica de Naciones Unidas comienza ya hace varias décadas cuando empieza a contrastar lo que es el indicador por excelencia en la economía, que es el PBI, lo que muestra el crecimiento económico de los países, con este otro indicador, que es el indicador de desarrollo humano, que es lo que dice cuáles son las oportunidades que tiene una persona de vivir mejor en determinado lado, ¿no? Y esas oportunidades tienen que ver con ingresos, la parte económica, ¿sí? Pero no acumulación, que es lo que dice el PBI, indicadores de salud y indicadores de educación. Y eso de alguna manera plantea un ranking muy diferente al ranking del PBI, que lo que muestra es la actividad económica pura y dura. ¿Por qué es importante esto? La actividad económica sin duda que es importante. Y no hay desarrollo si no hay una actividad económica que sea creciente. Pero los países pueden crecer de varias maneras, ¿sí? Y digamos, la actividad económica, el PBI no nos dice si ese PBI crece por cosas que están bien o cosas que están mal. Y voy a dar un ejemplo
crudo y hasta feo, pero es el de los accidentes de auto. Tengo un profesor que decía, no, pero ese no lo voy a decir porque después tengo que volar yo y entonces no me gusta, pero un accidente hace crecer la economía. ¿Por qué? Porque hay un auto que se rompe y ese auto hay que mandarlo a arreglar, tiene que ir una grúa, se mueve la policía, se mueven los bomberos, si hay heridos, si hay fatalidades, todo eso genera movimiento de la economía, pero no genera desarrollo. Sin embargo, si hacemos una ruta, ampliamos, mejoramos esas condiciones de seguridad, ahí se mueve la economía y genera desarrollo. Entonces, de alguna manera podemos decir que el desarrollo es un crecimiento económico con bienestar. Hay indicadores como el IBEX, por ejemplo, que nos permiten medir cuáles son las actividades económicas que generan bienestar y restamos las que no para tener un índice, podríamos decir un PBI depurado, ¿sí? Pero lo planteo que sea en términos conceptuales, la siguiente. Bueno, Naciones Unidas, bueno, reúne una cantidad de países, como digo, en ese programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, buscando justamente poder tener algunas estrategias en ese sentido. Se salió en los 90 de esta lógica por ahí de medición a una lógica más propositiva, y por primera vez se plantearon 8 objetivos a nivel mundial que nos permitían llegar al milenio, al cambio del milenio, con objetivos trazados. Esos objetivos tienen metas muy concretas, cuando se llega a esa cumbre del milenio que se hizo en Johannesburgo, se replantea y vuelven a aparecer, la siguiente por favor, una serie de nuevos objetivos, también explicados, también con sus metas, donde entre estos objetivos, la siguiente, va a aparecer por primera vez el tema de la ciudad, ¿sí? Hasta ahí veníamos con la ciudad como algo más tangencial a los objetivos, pero Naciones Unidas ya ahora lo toma, y esto tiene que ver con que hoy la población mundial, el 50% de la población mundial vive en ciudades. Y hay ciudades y hay países como el nuestro, que son netamente urbanos, que lo que le pase a la ciudad es lo que le va a pasar a sus individuos, ¿no? Y que no vamos a poder mejorar si no mejoran también los espacios donde actuamos. Entonces, objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. Si bien en las políticas de una ciudad y en las políticas urbanas también nos referenciamos con muchos de estos objetivos, tenemos uno que es muy particular, al cual también le podemos sumar otro instrumento de Naciones Unidas, que es la Carta del Hábitat 3, que es una carta muy específica, acordada entre números muy importantes de países, donde nos definen una cantidad de criterios, metas, políticas que tenemos que llevar adelante. ¿Qué les quiero decir con esto? Tenemos un marco más que interesante, no hay necesidad de innovar mucho. Lo que pasa que este es el marco. Ahora, cada localidad tiene que hacer su propia propuesta, su propio plan, ¿sí? Porque la verdad que no hay resultado posible desde un plan si no es un proceso social de transformación. ¿Sí? No existe el que venga alguien de afuera, te haga el plan y te lo dé. No existe eso. Eso era en otras épocas. Es decir, lo que puede existir es alguien que venga de afuera a ayudar, a colaborar, a animar un proceso de transformación. Pero un proceso de transformación urbana es necesariamente un proceso de transformación social. No puedo saltarme etapas, ¿sí? Como la vida misma, ¿sí? Estás en esta etapa y no puedes pasar a esta otra. Tenés que pasar por esta y esta, ¿sí? Más rápido, menos rápido, pero, digamos, es un proceso. Otra. Entonces, yo quería hablar un poco de estas 3 palabras. Voy a empezar, o de 3 conceptos. Voy a empezar por planificación, a decir algunas cuestiones. Primero que en la segunda mitad del siglo XX
cuando hablábamos de urbanismo, de planificación urbana, hablábamos de tres tradiciones que están como muy firmes, ¿no? El urbanismo en tanto proyecto arquitectónico, ¿sí? Para el diseño, la intervención. El urbanismo en tanto plan técnico, podés pasar la otra que va a aparecer algo acá. Tiene esa mirada tecnocrática y que fue muy fuerte en la segunda mitad, mediados del siglo XX, años 60, 70. Bueno, los planes de Pastor acá en Santa Cruz creo que son muy conocidos. Que era una época donde había justamente una creencia muy fuerte en la racionalidad del análisis, en un análisis que empezaba a ser multidisciplinar y donde lo técnico tenía una fuerza muy importante, ¿no? Y una tercera cuestión que es el urbanismo como ideología, proveniente también de ciertas ciencias sociales, que por ahí los colegas van a recordar lo que es el urbanismo utópico del siglo XIX, donde se empezaban a plantear cuestiones, algunas que progresaron, como la ciudad jardín, y otras que no, que quedaron solamente en algunos hechos aislados, ¿no? Pero bueno, las tres manifestaciones que tenemos del urbanismo en el siglo XX son el diseño urbano, el plan urbano y la acción política. Y estas muchas veces entraron en contradicción entre sí mismas, ¿sí? O no estas, sino la gente. No, el urbanismo de hoy, el urbanismo es el proyecto urbano, la esquina, qué sé yo. No, los planes, no, esos planes grandes no sirven para nada, ¿sí? Acá lo importante es, si no hay decisión política, y no, pero sí, esta confrontación es lo que también nos ha marcado mucho en esta segunda mitad del siglo XX, los últimos por ahí 20 años, y la cuestión no pasa por uno u otro, pasa por los tres. Verdaderamente, cuando uno encuentra experiencias donde estos tres están alineados, hay resultados contundentes. Bien, el plan urbano, sin la decisión política, no pasa nada, te quedó en un libro. Ahora, si no tiene el proyecto de intervención, te quedó en un plan. ¿Sí? Necesitas llegar a la transformación. Y si tenés el proyecto urbano, pero no tenés la decisión política, y por ahí tenés el proyecto urbano, pero tenés el proyecto urbano de lo público. Pero ¿cómo movés el mercado? ¿Cómo inducís que la ciudad vaya para el lado que vos querés? Necesitas justamente la política urbana, ¿no? Cuando hablo de política, no hablo de política partidaria, hablo de política urbana, porque el plan es una cosa, pero las herramientas de gestión implican leyes, implican códigos, implican herramientas diversas, ¿sí? Y eso es un poco la política urbana. Entonces, esta es la cuestión que definimos, no una o la otra, sino las tres y las tres alineadas, ¿no? Otra. Hay ejemplos muy lindos para ver, pero bueno, no pretende ser esto, por ahí algo digo. La otra cuestión, bueno, lo de los planes. Lo de los planes, yo a veces me planteo, ¿no? Cuando a mí me toca hablar con políticos hace años, ¿no? Y interactúo y también he ejercido cargos, ¿no? Y la otra vez le comentaba a un amigo, digo, a ver, yo tardé 20 años en entender las diferencias de los distintos planes que tenemos. Digo, cuando le vas a contar a un político, ¿sí? Digo, un político por ser alguien que está ejerciendo un deber y tiene su trabajo, ni hablar de una persona en común, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un plan estratégico, un plan regulador, un plan de movilidad o un plan de asfalto o un plan de manejo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, a mí me llevó mucho tiempo entenderla, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que ser claros en que son cuestiones diferentes y que sirven para cuestiones distintas, ¿no? Plan regulador típico de los años 60, 70, tiene un determinado sentido. En los 80 las agendas urbanos ambientales suman una mirada diferente. En los 90 los planes estratégicos empiezan a tener una vocación competitiva. Bueno,
como digo, planes sectoriales, en fin. Tenemos que saber bien para qué es cada herramienta y con qué herramienta puedo estar trabajando. Herramienta, instrumento, quieran llamarlo, ¿no? No quiero entrar por ahí en esa precisión. Pero sí me parece con mucha necesidad hacer esta distinción entre el plan y el código. ¿Sí? Porque esta construcción sí puede ser peligrosa, ¿no? El código tiene que ser la expresión jurídica del plan. El plan es lo que está arriba. El plan es lo que me define un estado de situación, lo que llamamos un diagnóstico, que no solamente me dice cómo estoy, sino que me dice fundamentalmente cómo vengo evolucionando y cómo va a seguir la historia si no actúo. Y va a tener su propuesta, que va a tener que definir qué es lo que tengo que hacer, por lo menos en 2 tramos. ¿Sí? En decir, vamos para allá y hacemos esto y esto. ¿Por qué es importante esos 2 tramos? Porque la realidad es muy cambiante. La realidad no es lo que era en los años 60, 70, que cuando mirabas un plan, en la primera hoja decía, este plan es para hacerse, para las decisiones que hay que tomar los próximos 15 años. ¿Sí? ¿Quién sabe qué decisión tenemos que tomar el año que viene? ¿Sí? Esto, la incertidumbre es un dato de la planificación hoy. No es un dato. Trabajamos con ese grado de incertidumbre. Entonces, es muy importante definir un camino a seguir, un objetivo a conseguir, que no se cambie, ¿sí? que sea suficientemente fuerte como para mantenerlo, pero por otro lado, tener una lista de alternativas o de proyectos que puedan ser flexibles. ¿Sí? Puedo ir para allá, pero puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. ¿Sí? Porque los tiempos nos van a ir presentando cosas distintas. El dólar. A veces tenemos el dólar alto, a veces tenemos el dólar bajo. ¿Sí? Y bueno, te puede servir para una cosa, te puede servir para otra. Digo. Te puede cambiar la situación. Entonces, el plan es clave porque determina para dónde va una ciudad y tiene sus partes estructurales, pero tiene que tener su flexibilidad. Ese diagnóstico hay que alimentarlo permanentemente. Y los códigos son la expresión jurídica del plan. El código es lo que expresa jurídicamente cuáles son las reglas con las que logro el plan. Cuando no tengo el plan, ¿sí? Los códigos muchas veces lo que hacen es ser la expresión jurídica de los intereses de mercado. Entonces lo que vemos es un código que está reproduciendo donde el mercado necesita que le des volumen, pero no donde se resuelven los problemas de la ciudad. Y muchas veces esos problemas, esas zonas que no aparecen como interesantes, se definen como cuestiones por ahí. Por eso es importante trabajar las dos herramientas. Otra. Cuando hablamos de códigos, bueno, clasificación del suelo es una de las cuestiones tradicionales que aparecen en los códigos, digo, de una visión, puse alguna cosa más tradicional y alguna más nueva. No podemos clasificar lo típico, la zona urbana y la suburbana, la natural y la rural, los centros urbanos, los distritos financieros, ¿no? O sea, clasificar el suelo, darle los usos, es una cuestión básica, pero también necesaria e importante. Otra, por favor. Pero también me gusta por ahí incorporar una mirada que supere la de los viejos planes que nos dejan por ahí encerrados en el cuento del centro y la periferia. Digo en el cuento no porque no exista un centro y una periferia, lo cual existe, pero tenemos centros y periferias muy diferentes en nuestras ciudades. Por empezar, tenemos periferias ricas y periferias pobres. Tenemos periferias densas y periferias muy vacías. Y en los centros, podemos empezar diciendo que no todos los centros son homogéneos. Tenemos centros muy dinámicos y tenemos áreas vacías en los centros. Tenemos zonas centrales que eran periféricas, que la ciudad creció y hoy cambiaron de uso, y zonas industriales que han quedado vacías, por ejemplo. Entonces, hay una
complejidad mayor que definirlo en centro-periferia. No nos alcanza con esa clasificación, por lo tanto esta es una clasificación tomada de textos españoles, pero que empieza a mostrar que hay una riqueza en entender cómo es la ciudad. Otra. Bueno, en ese sentido también los códigos son más ricos que lo que generalmente se nos presenta, ¿no? Le digo, por un lado tenemos el Código de Planeamiento Urbano, que es el que busca mediar las relaciones entre los individuos y los espacios públicos, los espacios circulatorios, etcétera, ¿sí? A veces llamado Código de Ordenamiento Territorial, a veces llamado Código Urbano Ambiental. Tenemos el Código de Edificación, que es algo muy potente, pero también muchas veces muy atrasado y es complicado, porque el Código de Edificación es el que busca establecer los parámetros de habitabilidad, de confort y de seguridad, y a veces, no sé, bueno, lo hablamos, pues no me acuerdo exactamente cómo es el caso de Gallego, pero en ciudades bonaerenses, por decirles algo, Código de Edificación, bueno, puedo hablar de Bahía Blanca, entre otras, pero el Código de Edificación del año 70, ¿sí? Y van apareciendo materiales, metodologías de construcción, etcétera, nuevas, que la verdad no aparecen contempladas, ni hablar de los desafíos. Hoy algo que tiene que cruzar nuestros planes y nuestros códigos es el tema del cambio climático. Entonces, digamos, hay desafíos acá en ayornar todo esto. Y esto también, que es muy importante, que generalmente queda como muy al final, que son los códigos del espacio público. ¿Sí? ¿Cuáles son? Al Estado le cuesta mucho, a ver, desde el Estado generalmente la vocación es más ponerle reglas al privado, pero se escapa mucho de cumplir esas reglas, ¿no? Entonces, muchas veces, no digo que sea acá, pero si yo puedo hablar por mis casos, el Estado te exige FOS, te exige condiciones de habitabilidad, te exige preservación de patrimonio, y después no, ¡pum! Vos vas a ver, y por ahí eso, por lo menos en mi ciudad, voy a contar un caso, ¿no? Cuando era funcionario en Bahía Blanca, hicimos un proyecto de restauración del Palacio Municipal, y entonces lo mandé a la Comisión de Patrimonio, de la cual yo era presidente, y por supuesto me excusé de estar en la reunión, y todos me decían, ¿para qué mandás esto? Si es un edificio municipal. Digo, es un edificio patrimonial. No es que es municipal, o digo, es para cualquier tipo de dominio, ¿no? Bueno, nada, estas cosas, y creás un vacío, ¿no? Porque nadie sabía cómo tenía que actuar frente a eso. Bueno, el Código de Espacio Público es el que nos define cuáles son las calidades de una luminaria, el tipo de árboles, cómo resolver una plaza. Hay ejemplos muy buenos. Bogotá es una ciudad que tiene mucha tradición en este tipo de códigos. El de la cartilla del espacio público de Cava es muy buena también. Digo, va habiendo experiencias para tener, ¿no? Estoy acá atado, ¿no? Porque generalmente soy de moverme. Bueno, muy rápido para pasar, ¿no? Pero algunos análisis que algunos van a recordar, ¿no? Sobre, por ejemplo, estructura urbana territorial. La estructura urbana es lo que define a una ciudad a partir de determinantes geográficos, espacios circulatorios, de densidades, de equipamientos, ese gráfico que nos puede identificar desde una situación a una estrategia. Pero ojo, no es el resumen de un problema. Los problemas de una ciudad son muy complejos, ¿sí? Y hay que buscarlos en sus relaciones sociales, ambientales, urbanas, etcétera, ¿no? Pero estos análisis siempre son interesantes. También otra. Va despacio. Ahí está. Bien. Autores de muchos años, de otras décadas, pero que para mí siguen siendo muy vigentes, no solo los uso en clase, cuando me toca hacer algún proyecto de intervención urbana también me gusta utilizarlo, ¿no? Kevin Lynch, en este gran libro que es La imagen de la ciudad,
cuando habla de esos 5 elementos que tiene que tener una ciudad, y bueno, hasta nos sirve para poder definir, darle identidad a un lugar a partir del barrio, la senda, el borde, el nodo, el hito, bueno, y autores nuevos. Yangel, por ejemplo, es un buen autor para leer Ciudades para la gente, una mirada muy necesaria, tal es así que cuando Yangel saca este libro, Cities for People, Naciones Unidas compra los derechos, lo traduce al castellano y lo tenemos disponible en las plataformas, porque justamente lo que busca es entender a la ciudad desde la persona, por contraposición a lo que hace 100 años decían los maestros del movimiento moderno, de que la ciudad tenía que estar preparada para el automóvil, ¿no? Bueno, distintos autores que podemos estar mirando en este análisis. Rogelio Salmona, maestro colombiano con el que tuve la suerte de trabajar durante un año, también me parece que hace una apreciación muy valiosa, te lo hablábamos con Laura el otro día, espacios públicos puede haber muchos, pero lo que necesitamos es definir espacios de sociabilización, espacios de encuentro, espacios donde la gente se encuentra, que no es exactamente lo mismo. Muchas veces el diseño urbano o las condiciones del espacio no sirven para producir ese encuentro, y lo que necesita la ciudad son esos espacios colectivos, ¿no? Bueno, distintas formas de una simple pincelada de opiniones de cómo llegar. Y bueno, y Quino también es un maestro. Quino, por fuera de lo que nos hacen reír sus chistes, cuando lo pones en un contexto diferente, te hace pensar, y te hace a veces amargar. No es el caso de esta imagen, pero sí podríamos traer otras. En esta imagen yo busco pensar, ¿sí? Yo siempre digo que ese es un intendente. ¿Por qué? Porque yo confío en la buena voluntad de cualquiera que quiere llegar a una intendencia, ¿sí? Claro, con voluntad no alcanza, ¿no? Pero confío en esa buena voluntad. Ahora, cuando uno quiere llegar a una intendencia, a gobernar a una ciudad, es llevarla de una situación que no te gusta a una situación que querés dejarla mejor, que querés llevarla. En definitiva, es como hacer un viaje. Tomo indicadores o tomo una situación que está acá y la quiero llevar a este otro lado, ¿sí? Digo, es como un viaje, y esa persona está por tomar un tren, está por hacer un viaje, tiene su valija, tiene el saco, el sombrero, todo. Sin embargo, la vía no nos dice lo que nos tiene que decir. De hecho, yo no sé si está mirando a donde quiere ir o si está mirando de donde espera que venga el tren. Y en definitiva, eso es tener ganas sin tener un plan. Porque un plan es lo que te dice cómo venís evolucionando y a dónde querés ir. Ahora, lo que sí hay que dejar claro que no necesariamente eso puede estar escrito. Acá viene el punto, ¿sí? Porque sin duda que cualquiera que llega a una intendencia lo ha charlado con un equipo que tiene, que conforman un gobierno, más o menos esas charlas están, y por lo tanto hay una idea de para dónde quiero ir. Ahora, una vez que, por lo general, cuando eso no está escrito, cuando eso no está trabajado, como todo lo que nos pasa, ¿no? Cuando solo lo hablamos, después es más difícil ejecutarlo. Cuando lo escribimos, cuando lo contamos, cuando lo explicamos, nos permite ir trabajándolo mucho mejor. Muchas veces pasa esto de que charlo una propuesta de gobierno durante la campaña, porque es lo que voy a tener que contar, pero una vez que empiezo a estar en el gobierno, la coyuntura me lleva. Y cuando la coyuntura te lleva no es bueno, porque te puede sacar de esos ejes, ¿no? Entonces, en definitiva, el plan es una brújula. El plan es una brújula que te dice para dónde tenés que ir.
Y sin duda que ese camino no es, digamos, llano. Vas a tener un montón de piedras y sabrás con la brújula cómo ir llevando ese camino, ¿no? De hecho, a veces te dicen, pero mira, en este nivel de incertidumbre, no sabe qué le va a pasar al país, no sabe lo que va a pasar. Digo, cuestiones que a uno le plantean. La brújula, en un barco, ¿cuándo te sirve más? Cuando el tiempo es bueno, tenés un día con sol, sin nubes, estrellas, ¿eh? O cuando el tiempo es malo, el mar está embravecido, no sabés si es de día o de noche. ¿Cuándo te sirve más la brújula? Es la segunda opción. Y el plan es eso. El plan es mucho más valioso, no cuando la cosa está bien y fácil, sino cuando tenés incertidumbre. Y el plan no tiene que ser rígido, estático, ¿sí? Tiene que ser eso, tiene que ser una brújula que te permita manejar la situación para saber para dónde voy. Otra. Una cosa que planteo en un libro que a alguien le interesa con mucho gusto, se los paso, Laura tiene el digital, es tener dos agendas que me parecen importantes, 5 puntos cada agenda, una agenda urbano-ambiental, llamo, y una agenda urbana, de 10 temas que sí o sí cuando uno llega a una ciudad los tenés que ver. Tenés que ver cómo está el estado de situación de esos temas. Ni siquiera estoy hablando de diagnóstico, ¿no? Estoy hablando de mirar temas como para saber cómo está una situación, ¿no? Decía, una de esas agendas es la agenda urbano-ambiental, y esos 5 puntos son, uno es el soporte físico, es decir, esa ciudad sobre qué está parada. Ese soporte físico tiene 3 expresiones, que es el suelo, el agua y el aire, ¿sí? Otro es el ciclo del agua, otro el ciclo de los residuos, otro la prevención de desastres, y otro la preservación del patrimonio natural y cultural. Otra. Voy a decir 3 cositas de los primeros nomás, ¿no? Eso es San Martín de los Andes, esto es San Martín de los Andes, el casco histórico, el lago Lácar, por acá uno va subiendo, y esta es una vega, una suerte de lugar de chacras, atravesado por el arroyo Pocahuyo, que después desagota acá en el lago Lácar, y obviamente cumbres para este lado, cerros para este lado, y el vallecito en el medio. Tradicionalmente, este era el casco urbano. Este es el área rural, digamos, de producción intensiva, animales de granja, algunos cultivos, y obviamente la montaña, más que nada para el chivo, ¿no? Si no tiene mucha producción. Ahora, la ciudad al crecer transforma este ecosistema y empieza a darle valor a todo este paisaje. En realidad hay un valor turístico que va a tener San Martín de los Andes, y por lo tanto eso te pone en un pie alto el valor del suelo, y empezar a urbanizar toda esta zona empezaba a ser importante. Ni hablar estos cerros, sobre todo porque están bañados por el sol. Entonces esto que valía muy poco porque era para el chivo, ahora empieza a tener loteos con una vista súper interesante, ¿no? Y entonces multiplican obviamente el valor del suelo muchísimas veces. Ahora, el problema es que la presión del mercado va sobre esto, ¿sí? Sobre urbanizar la Vega Plana. Ahora, la Vega Plana es una esponja. Esto funciona como una esponja que cuando las aguas empiezan a caer por todos estos lados, obviamente todo esto se nieva y los arroyos van trayendo el agua, la esponja, el suelo, retiene esa agua y hace que el casco histórico no se inunde. Si vos, después en el verano, en época de sequía,
de a poco va a ir tirando lo que ha retenido de agua y permite que el arroyo no pierda su caudal, que tenga un caudal mínimo, entonces las truchas pueden subir y van a desovar aguas arriba, ¿no? Entonces hay un ecosistema que funciona. Si el mercado inmobiliario urbaniza, el mercado urbaniza no porque es malo, sino porque busca maximizar su renta hoy, no mañana, ¿sí? Y la planificación ordena eso, ¿sí? Entonces, si esto se urbaniza, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, se te va a inundar el pueblo, salvo que alguien, imaginen quién, aumente 4 veces los pluviales de esta localidad, ¿sí? Entonces, ese soporte es el que tenemos que estudiar para ver cómo actuar, ¿no? Otro. Me gusta usar ese ejemplo para explicarlo del soporte, porque no queda por ahí muy teórico, ¿no? Bueno, el otro es que el ciclo del agua. Tanto en esta como en la siguiente, me gusta hablar del ciclo porque tenemos que entender, acá me refiero al agua de consumo humano, ¿no? Si la tenemos que entender en el ciclo entero. Cómo se produce, cómo se transporta, dónde se potabiliza, dónde se almacena, cómo se distribuye y cómo se evacúa. No vale el análisis de a uno, ¿sí? Porque es un sistema y por lo tanto nos importa tanto la potabilización como la evacuación, ¿no? Este es un tema también que siempre tenemos que estudiar y ver cómo estamos en la ciudad, ¿no? Y no siempre estamos bien. Otro. El otro que me importa es el ciclo de los residuos. También uno de los principales desafíos que tenemos en nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida lo que hace es generar cada vez mayor cantidad de residuos. Y no es un tema menor desde el tema del financiamiento. La recolección de residuos y el tratamiento de los residuos son costos muy altos para los municipios. Para decirlo en un ejemplo que la verdad que ya lo tendría que verificar si sigue siendo igual, pero por lo menos hace algunos años así me lo decían. Si te cuesta $1 el basural a cielo abierto, un relleno sanitario te sale 4 y una planta de tratamiento te sale 10. ¿Sí? Cuando hablas de que esos son costos muy altos, o sea, no es una partecita del presupuesto, la verdad que esos cambios implican decisiones fuertes, implican una aceptación, incluso no la aceptación de sí, protejamos el ambiente, sino la aceptación de sí, estamos dispuestos a pagar para proteger el ambiente. Otra cosa. ¿Sí? Entonces, ese ciclo de los residuos tiene que nacer con una reducción en origen, con un sistema de recolección que, bueno, a ver, es cómodo que todos los días pase el recolector, pero si después tengo un basural a cielo abierto, bueno, ¿por qué no vemos algo más intermedio, no? ¿Por qué en vez de todos los días nos reducimos a 3 días y esa otra planta que vaya a tener un tratamiento más adecuado? Porque si no, nos estamos mintiendo nosotros mismos con eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante entenderlo en términos de ciclo. Salto los otros puntos y me voy a un par de puntos de la nueva agenda urbana, ¿no? Lo que llamamos la nueva agenda urbana tiene que ver con un cambio de paradigma en las oficinas de planeamiento. Las oficinas tradicionales de planeamiento, en general, digo, en esta recorrida he aprendido también otras cosas y otras miradas, pero una oficina de planeamiento puede hacer proyectos, pero básicamente hace una administración del suelo. Si tengo un código, una zonificación, y alguien va a hacer una casa, presenta los planos, se evalúan, si cumple con el código, etc. Eso es lo que llamamos la administración del suelo. ¿Qué le pasa a la nueva agenda, a la mirada de la nueva agenda? Es empezar a pensar y trabajar en la accesibilidad al suelo urbano con servicios. Antes, para ponerlo de otra manera, antes era el código da el marco jurídico, el mercado responde. Pues sabemos que eso no resuelve la ciudad. El mercado cuando responde a donde le tiene más capital.
Y no lo podemos culpar por eso porque es el mercado, es su propia naturaleza. Pero nos va dejando, como dice un economista mexicano, islas de buena ciudad en un mar de miseria, ¿sí? No digo por ahí el caso local, pero sí hay muchas ciudades que van creciendo con esas dicotomías, ¿no? Entonces, empezar a trabajar la accesibilidad, que de eso hablaré un cachito, es un punto importante. Lo mismo el tema de la producción de viviendas, se avanza desde la producción a la accesibilidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, no solamente es producir, construir nueva vivienda, sino accesibilidad. Créditos, que nuestro país, a diferencia de otros países latinoamericanos, no tiene una performance histórica buena, no voy a decir mala, ¿sí? Pero el crédito, el ahorro, las garantías, son formas de accesibilidad. Si tenemos que pensar también desde nuestras oficinas de planificación en eso. ¿Sí? La movilidad como contracara del transporte, antes hablábamos del transporte, ahora hablamos de la movilidad, y eso no voy a llegar a hablar, pero digamos, nos cambia el paradigma de una manera muy importante. En primer lugar, hacemos eje en la persona y no en el vehículo. La seguridad, que es algo que se nos impone quizás desde una agenda que no es urbana, pero tenemos que dar una respuesta urbana sobre eso. La seguridad y no solamente tiene que ver con la seguridad frente a qué sé yo, a un robo, que tendrá que ver con respuestas seguras de movilidad, de iluminación, etc. La mirada de género, ¿sí? Cuáles son los espacios que tengan equilibrio, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de espacios públicos donde siempre predomina la cancha de fútbol? ¿Sí? Donde no hay por ahí esa mirada de decir, bueno, ¿qué hace una mujer en ese espacio público? O la más simple, que es el recorrido, donde una mujer se sienta segura frente al paso con otra persona, ¿no? Bueno, cuestiones que tienen que ver con la seguridad que vamos a incorporar. Y el equipamiento, a mí me gusta subrayar el equipamiento, he visto cosas muy buenas en estos días. El equipamiento comunitario, esto que hablábamos de los lugares de encuentro, ¿no? Pero la escuela, el hospital, el club, el polideportivo, la plaza, esos son los equipamientos donde verdaderamente nos convertimos en sociedad, ¿no? Y bueno, esa agenda tiene que ser importante. Yo veo que, digamos, por mis años de experiencia en Tierra del Fuego, y acá también lo veo, tienen una cultura de trabajar bien sobre el equipamiento. En muchas ciudades de provincia de Buenos Aires eso se ha perdido, ¿no? Quedó como una cosa muy secundaria y es una pena. Sí, quiero hablar un poco de lo primero, que es lo que puede quedar más en el aire, ¿no? Bueno, explico algunas cuestiones. Por ejemplo, si quiero entrar con viviendas con déficit, ¿no? Viviendas con déficit, ¿cuál es el stock de vivienda que tenemos mal en una determinada ciudad? El INDEC es el que primero nos provee algunos datos, porque son datos censales, más allá de los problemas que a veces tenemos con los censos. Es un dato censal, no es un dato estadístico, nos permite tener una información de arranque. Después tenemos que ver cómo la profundizamos. Pero podemos diseñar o dimensionar una política a partir de estos datos. El INDEC nos da dos datos, clasifica el déficit de las viviendas en dos. Uno es el déficit cuantitativo, que es a lo que hay que responderle con vivienda nueva, y la otra es el déficit cualitativo, que lo que quiere decir es que es una vivienda que está necesitando algo para dejar de ser deficitaria. Es algo que está necesitando se explica con estas tres situaciones. Por ejemplo, son casas que el INDEC define como tipo B,
que son casas que tienen alguna deficiencia material, pero no estructural. O sea, se pueden arreglar. ¿Sí? Punto 1. Otra definición es que tiene una población que son muchos para estar adentro de esa casa. ¿Sí? Lo que decimos hacinamiento crítico, ¿no? Entonces ahí está, la casa está bien, pero hay mucha gente. Con lo cual lo que se puede hacer es ampliarla. ¿Sí? Y esta que te dice que la casa está bien, pero no tiene infraestructura de servicio. ¿Sí? Y también hay una combinación de estas dos que sería una cuarta opción, ¿no? Entonces, bueno, el censo nos va diciendo cantidades. Otra, por favor. Esto es comparación 2001-2010, ¿sí? Hogares en viviendas no deficitarias. O sea, las viviendas están bien, pero le falta infraestructura, medio no consolidado. Esto es fuentes de Nación, ¿no? Entonces, fíjense cómo acá, estas las que estaban bien, pero le faltaba infraestructura, mejoró un poquito a nivel país, entre los dos censos. Esto es hacinamiento crítico en viviendas no deficitarias. Están bien las viviendas, pero hay más gente. 1.2 creció. Y estas son casas recuperables, ¿sí? 15.6 y bajó a 12.7. ¿Qué nos quiere decir esto entre los dos censos? Nos quiere decir lo siguiente, que hemos mantenido casi la misma situación de infraestructuras en la periferia. O sea, probablemente muchas de estas casas lo resolvieron, pero se nos expandió la periferia y seguimos con ese problema. Tenemos un problema de cómo llevar servicios en la periferia. ¿Qué nos quiere decir esto que creció? ¿Sí? Y esto que decreció. Esto nos quiere decir que entre el 2001 y el 2010 la gente tuvo plata para arreglar su casa, ¿sí? Dejando de que sea una casa tipo B y que pase a tener su solución, pero no tuvo plata para salir a comprar una casa, un terreno y dónde construir. ¿Se entiende? O sea, este hacinamiento tiene que ver con un problema de accesibilidad al suelo con servicios o de accesibilidad a la vivienda. Se te quedaron a vivir los hijos porque no tienen la posibilidad de alquilar o de comprar, etc. ¿Sí? El problema principal va a ser la accesibilidad. ¿Son datos viejos? Sí y no. Son datos viejos, 2001 y 2010, pero que apenas salgan los datos del censo, se convierten en importantísimos, porque tenés que ver la película de qué le está pasando al país y a tu ciudad, para saber a dónde enfoco las políticas. ¿Se entiende esto? Porque no podemos hacer planificación con una foto. No sé a ustedes, pero a mí en la universidad me decían, el diagnóstico es una foto de la realidad. Sí. Sáquenme una foto. No pierdan tiempo con eso, pero sáquenme una foto. ¿Estoy flaco o estoy gordo? ¿Y qué pueden decir? Sí, estás gordo. Bueno, es obvio, estás gordo, ¿sí? Pero ¿cómo estaba yo en los últimos 2 años o 3 años? Eso es lo que va a definir si estoy flaco o estoy gordo, ¿sí? Probablemente el que hace 3 años que no me ve, me va a decir, che, qué flaco que estás. Y el que hace 1 año que no me ve, me va a decir, uy, ¿cómo engordaste? ¿Por qué? Porque la tendencia te va a ir definiendo eso. Entonces, no tenés que mirarlo como una foto, sino como una película. ¿Sí? Por eso hablamos de una visión cinética, de cine. Y esa película te permite proyectarte y decir, ojo que si seguís haciendo esto, vas por mal camino. Por eso estos datos son importantes. ¿Sí? Otro. Bueno, cuantitativo, pasar. Quería llegar ahí. Esto es 15 localidades de Santa Cruz. A ver, azul, hogares, lo que está marcado acá es déficit. ¿Sí? Todo lo que es déficit, fíjense, el 100% del déficit de cada ciudad. No tenemos datos, los tenemos, lo digo, en el gráfico no aparece un dato numérico, ¿no?
Pero ¿cómo se distribuye ese déficit para saber qué tipo de política tengo que llevar adelante o saber qué me está pasando? Hogares en casa tipo B, ¿sí? El azul, que es lo más, es decir, ahí la decisión es, tengo que ayudar a mejorar esa casa, ¿sí? Fácil, porque vos podés tener 5 o 6 cosas que le pasen a la casa que te definen esa mala calidad, y armás un programa, trabajar sobre eso, donde detectás que tenés esa situación, vas y lo arreglas. Algo que me ha tocado hacer y es relativamente fácil y muy agradable. Marroncito, hogares en viviendas no deficitarias, o sea, casas que están bien, pero que no tienen red de agua ni cloacas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Fíjense, en las distintas ciudades, algunas más, algunas menos, podemos ir viendo esa situación. Verde, hogares en viviendas no deficitarias con hacinamiento. Miren el verde. ¿Sí? Con hacinamiento. Y acá, hogares violetas en viviendas no deficitarias, sin red de agua, sin red de cloaca y con hacinamiento. Ahí tenés un problemita fuerte. Pobreza, pobreza. ¿Sí? Ahí tenés que ir a, si bien no es déficit cuantitativo, estás con un problema. ¿Sí? Otro. Eso es 2001, miren 2010. ¿No tapó? Ah, pero no me puedo mover. Pasar ese. Ahí va, con intriga y todo. Pone un poquito de suspenso. Y miren lo que pasa cuando contrasto. Fíjense, ¿qué es lo que creció mucho? El verde. ¿Sí? Lo mismo que a nivel país. ¿Sí? El problema empieza a ser la accesibilidad, por eso hacemos énfasis en eso. ¿Cuáles son las políticas de accesibilidad al suelo urbano con servicios? No al lote, te doy el lote. El suelo urbano con servicios y la vivienda. ¿Sí? Porque esto es la alarma grande que se nos está presentando. Bueno. En ese sentido, creo que lo que viene... Ah, bueno, esto es Río Grande, ¿sí? El tema del precio del suelo. ¿Por qué vale el suelo? A ver, el suelo vale por lo que alguien esté dispuesto a pagar. El suelo no es parte de una producción como lo es la construcción. En la construcción interviene fábricas de materiales, interviene trabajo. ¿Sí? En el suelo puede no intervenir nadie. O sea, yo tengo un terreno, no hago nada, y muy probablemente dentro de 5 años valga más. Y yo no hice nada. Pero sí hicieron mis vecinos, el municipio, el de enfrente, ¿sí? El resto hizo, y yo por eso tengo un valor mayor. O mejor dicho, empieza a ser deseable por otros que están dispuestos a pagar algo por lo que yo no invertí para tener. ¿Sí? Entonces, el precio del suelo vale por lo que alguien está dispuesto a pagar, ¿no? Yo siempre hago el esquema, voy a tomar a ustedes 3. Yo tengo un terreno, vos podés pagarme 7, vos 8 y vos 9. ¿Cuánto vale mi terreno? 9. ¿Sí? Porque ella me va a pagar 9. Ahora, viene Laura y dice, vamos a hacer un programa de crédito para que todos puedan comprar el terreno de José. Como él puede pagar 7 y mi terreno vale 9, dice, todos van a tener la posibilidad de acceder a un crédito de 2 pesos. ¿Sí? Entonces, vos ahora podés pagar 9. Ella puede pagar 10 y ella puede pagar 11. ¿Cuánto vale mi terreno? 11. ¿Sí? Va en relación con eso. Entonces, se vuelve parte de un mercado que nos va empujando esa periferia en esa transformación, ¿no? Y nos va generando, estos son todos loteos abiertos, ¿no? Otra. En definitiva, gracias, ma. Ahí vengo, igual, vengo rápido. El valor inmobiliario es un valor que se compone de 2 productos que son muy diferentes. Uno es el de la construcción y otro es el del suelo. El suelo vale, el suelo urbano, vale por la capacidad que le dé el Estado a partir de la norma para ser construido y vale por esa demanda. En definitiva, lo que sí va a resumir todo es la localización. La localización de un terreno va a definir cuál es el potencial que tiene
mediante un código, mediante un plan, etcétera, ¿sí? Y va a sintetizar también esas cuestiones de la demanda. Por supuesto, intervendrá el tamaño que tenga el lote, las características, pero va a tener mucho componente de lo que pase afuera. Mientras que la edificación tiene que ver con la inversión. De hecho, construir en un barrio, construir en otro, en un barrio más humilde o en el barrio más caro, es lo mismo. Si es la misma calidad, y la empresa va a cobrar lo mismo, porque la empresa va a cobrar un porcentaje de lo que le cuesta, ¿sí? Mientras que el suelo no, el suelo va a ser la variable que tenemos que manejar, ¿no? Este es un tema para tenerlo presente desde el inicio. Otra. Vamos con el delay. Entonces, el índice de acceso al suelo es un indicador que me permite vincular los precios del suelo con las capacidades monetarias que tiene una familia. Eso es básicamente lo que busca, ¿no? La metodología es encontrar valores típicos de suelo en el área central, no en el microcentro, pero sino en un macrocentro con todos los servicios, y en algunas periferias, para poder contrastarlo, la siguiente, con los ingresos que tengan las familias. Ese dato de los ingresos es un dato que lo da el INDEC cada 3 meses, lo podemos tener por personas, lo podemos tener por familias. Bueno, no importa. Pensé que venía una diapo que explicaba eso. Digamos, es un dato que sale del INDEC y que en definitiva nos permite ir monitoreando, por ejemplo, para comprar un lote en la periferia, necesitamos 30 salarios de familiares. Nadie puede poner los 30 salarios porque tiene que vivir, pero es la unidad con la que se mide. Entonces, vamos estableciendo esa relación. ¿Por qué? Porque la forma de la planificación tiene que ser, por un lado, tanto de la producción de lotes con servicio, como del control de la especulación. Porque si no, vos mismo, provocando una ampliación de la ciudad o provocando un desarrollo de la ciudad, contribuís a que los precios sean más altos. ¿Se entiende? Entonces, es un fenómeno que, si no lo atacamos de ambos lados, es muy difícil controlar. Decíamos, el equipamiento también es algo importante. Pensé que había sacado esto, pero simplemente hacer mención a algunas ciudades colombianas que han trabajado con políticas estratégicas muy buenas, como Bogotá, con las bibliotecas públicas, lugares, estos son bibliotecas que tienen salas de reuniones, de encuentros, living, donde la gente entra, agarra el libro y se sienta, pero están en los lugares más pobres de la ciudad. Son edificios de muchísima calidad y con un equipamiento deportivo. Entonces los lugares donde la gente apenas tiene donde vivir y están hacinados, de repente tienen un equipamiento de lujo a donde ir. Y la gente se ha volcado de una manera que es verdaderamente increíble, ¿no? Las 4 bibliotecas de Bogotá más grandes, que están en los barrios, como les digo, más periféricos, están entre las 10 bibliotecas del mundo más visitadas. ¿Sí? Otra. Y esto es Medellín, que también ha tenido una política de equipamiento en los lugares ya no solo más pobres, sino los más violentos, y podría decir tranquilamente del planeta, donde justamente a partir de esa idea que aparece en Bogotá, empiezan a trabajar una batería de equipamientos y de políticas de movilidad muy, muy fuerte, ¿no? Que se las recomiendo. Otra. Pero bueno, para otra charla. Quiero pasar a la participación, y paso desde lo contrario, ¿no? En los 70, el planificador urbano era, digamos, como el profesional estrella. De hecho, el ministerio más importante de un país era el Ministerio de Planificación, ¿no? Era como el que definía qué era lo que había que hacer, no era el Ministerio de Economía, ¿no?
Y eso convertía por ahí al planificador un poco en una suerte de gurú que llegaba y le decía en una ciudad que era lo que había que hacer. Bueno, eso no existe hoy. No existe, creo que ninguno de los que hacemos planificación nos sentimos gurú, porque lo que sabemos es que la realidad de una ciudad, los especialistas, los que verdaderamente conocen la ciudad, son la gente que vive en la ciudad. Y además son los que saben qué ciudad quieren. Esto es lo más importante, ¿no? Entonces, lo que es fundamental en la ciudad, digamos, en un plan de ciudad, es la participación, es cómo escucharse, cómo dialogar, cómo tratar de encontrar esa información que cada uno puede tener. La siguiente. Y yo debo decir que es una de las partes que más me apasiona de mi trabajo, poder hablar con la gente, poder indagar en qué le preocupa, en qué es lo que quiere, en cuál es el desafío que tiene, ¿no? A ver, solo para explicar una cosa, uno habla con todos, y uno puede hablar con todos, pero lo que hay que identificar es al actor social. ¿Quién es el actor social? Es la persona que tiene un interés, pero que representa también los intereses de algún otro grupo. Esa persona puede ser alguien que tiene una representatividad formal, o puede ser alguien que no la tiene, pero que es reconocido por sus compañeros, por sus vecinos, etc., ¿no? Pero buscamos eso, ¿no? Buscamos ese sujeto colectivo que está entre el individuo y el Estado, ¿no? Ese es fundamental. Y a partir de ahí buscamos cuáles son las dinámicas para poder trabajar con la gente. La siguiente. Acá traje la siguiente. Traje simplemente algunas imágenes de uno de los últimos planes que hice, la siguiente, que es un plan de salud pública en Bahía Blanca. ¿Sí? Es decir, acá está definido actores públicos, ¿sí? Actores para un plan público, pero este taller era sobre los riesgos potenciales, y en los riesgos potenciales estaba la epidemia, ¿no? Este es un trabajo del año 2019, justo antes de la pandemia. Entonces no solamente estaba el hospital municipal, que es autárquico, la Secretaría de Salud, el Hospital Pena, que es el regional, sino también los hospitales privados, el hospital militar, las fuerzas de seguridad, etcétera, defensa civil. Todos, ¿sí? Eran unas 100 personas trabajando en 2 días, en 2 tardes, con una metodología precisa en el sentido de clara, ¿sí? Porque lo que no podemos hacer es, bueno, nos juntamos todos y a ver qué opina cada uno. No, eso va al fracaso de una, ¿sí? Lo monopolizan 2, el resto se aburre y se fue y no llegaste a nada. Acá tiene que haber una metodología clara de qué es lo que vas a hacer en esas reuniones, producir ese encuentro, pasar un momento agradable, con consignas, como digo, muy claras para poder tener resultados. Ahí hay gente que, la siguiente, digamos, fomentar ese espacio de diálogo para poder llegar a un acuerdo, ¿no? O por lo menos algunos consensos. En fin, la importancia imagínense qué puedo decir yo de un plan de salud pública. Ahí claramente mi rol era metodológico, ¿sí? Y llevar justamente a todos los profesionales de la salud en ese lugar, ¿no? Esto es bueno cuando también tenés un buen fotógrafo que te sabe captar las expresiones, ¿no? Y digo, son fotos que te muestran que la gente está trabajando, pero que también la pasa bien, porque, a ver, la tenemos que pasar bien, porque si no esto termina siendo, digamos, hacer la ciudad, es ese proceso, que si vas encontrando problemas, si tenés más problemas que los que tiene la realidad, complicado. Otro. También quería traerles una experiencia de participación chiquita, que son las de presupuesto participativo. No sé si han hecho, hay como formas diferentes, yo tengo la que me da resultado, ¿no? Otra. Muestro esta en Coronel Suárez. Son experiencias, para mí es una experiencia muy corta, tiene que ver con la planificación operativa, la que se hace durante el año. Básicamente lo que hacemos es
el municipio designa ahora explico lo de la picada, el municipio designa una plata, define una plata que los vecinos van a definir en qué se invierte, ¿sí? Y entonces, esta experiencia acompaña a esos vecinos durante 8 semanas, 2 meses, fíjense que es bastante corta, donde un pequeño equipo trabaja con los vecinos animando a que desarrollen ideas y las van perfilando. El vecino, nosotros tenemos como prohibido decir si está bien, si está mal, hacerle el proyecto, inducirlos, nada, es acompañamiento. ¿Por qué? Porque más allá de que se buscan elaborar propuestas que después algunas se deciden y se hacen, el sentido más importante es empoderar al vecino. Que el vecino o la vecina se empoderen de la idea y que la traccionen y que más allá del impacto que tenga lo que haga, haya una construcción social detrás de todo eso. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esta explicación antecede a esta otra explicación que es con la prensa, ¿sí? Entonces, pues, digo, me tienen que armar una buena picada y tráiganme la prensa. Y entonces estaban todos contra la pared, lejos de la picada, porque nunca habían visto eso, ¿no? Y entonces yo les mostré 8 fotos de lo que habíamos hecho en otras ciudades, y digo, bueno, ahora acérquense. Y empiecen a hacerme preguntas. O sea, tiré 4 o 5 cosas como para que haya preguntas. Hasta que no se comieron el último pedacito de jamón, no dejaron de preguntar. Ese era el sentido de la picada, ¿no? No te vayas, seguimos. Y charlábamos y eso, ¿no? Pero en vez de hacer una conferencia de prensa, hicimos esto, ¿sí? Al día siguiente todos hablaban, no había ningún funcionario explicó esto, nadie salió en la foto, que dio una explicación técnica, una charla, les contamos lo que íbamos a hacer, cómo era el calendario, y todos estos al día siguiente estaban replicando en sus medios lo que pasaba. Otra. Semana 2, lo mismo, ¿sí? Ya difundido con los medios, ¿sí? Una charla abierta para que la gente venga a escuchar de qué se trataba, ¿no? Y explicábamos lo mismo con algunas fotos de lo que pasaba en otras ciudades. Otra. Tercera semana, talleres de tormenta de ideas. Entonces ahí nos juntábamos un par de horas y con algunas preguntas disparadoras y empezábamos a pensar ideas sobre posibles proyectos, acotados por un presupuesto, un principio, ¿no? Pero que podíamos estar usando. Y ayudábamos a, digo, como si fuera un embudo, estar en la parte de arriba del embudo de cómo ir definiendo o cómo ir definiendo esa idea general. Otra. A la semana siguiente lo que hacíamos era con el equipo, íbamos a ver las ideas en cada lugar. Uno tenía una idea en tal lado y íbamos con esa persona. ¿En qué horario le queda bien que vayamos? Nosotros nos acomodamos a ustedes. Y vamos y cuéntenos la idea en su lugar, ¿sí? Y ahí íbamos haciéndole algunas devoluciones de qué es lo que podía ir construyendo. Las ideas ahí empiezan a aparecer algunas exigencias, como por ejemplo, las ideas tienen que ser viables en términos jurídicos, en términos técnicos y en términos económicos. Las únicas 3 cosas que le pedimos. Pero de eso íbamos hablando. Otra, por favor. Y así, cuando digo semana 4, eran por ahí 60 reuniones, ¿no? Que nos dividíamos porque por ahí había muchas ideas, ¿no? Ahí hay otras, semana 4 y 5 estábamos trabajando. Quería hacer una ciclovía en Los Canteros, ¿sí? Pero, por ejemplo, es un vecino que se había ido hasta Perú, entonces, y había vuelto en bicicleta, ¿no? Y entonces estaba todo el mundo revuelto con el tema del fulanito, que hace meses que se fue en bicicleta, hizo un viaje barro, qué sé yo, bueno, ¿y qué ves? Y acá podríamos hacer una bicisenda para que... Y entonces, bueno, él quería aprovechar su minuto de fama que tenía en los medios para llevar ese proyecto, ¿no? No salió elegido, pero el gobierno siguiente lo hizo. ¿Sí? Pasan estas cosas de que el sistema ayuda a instalarlo, ¿no?
Semana 6 ya les ayudamos a perfilar el proyecto, ¿sí? A tener una idea razonable de ese proyecto. Entonces los sentamos con altos funcionarios para que hablen, para que dialoguen. Esta foto, por ejemplo, nos muestra en un pueblito chicos de 16 años de la escuela secundaria que tenían un proyecto para escribir poemas en paredones, ¿sí? Sentados con el intendente de la ciudad contándole el proyecto. Eso le da un empoderamiento a los chicos que es fantástico. Me senté con el intendente y el intendente me dijo esto, esto y esto. Pero no le sentaste a cualquiera al intendente. O sea, los preparaste antes, les permitiste, digamos, elaborar una idea razonable. Ahí los pusiste acá. En esa misma reunión, en esas 2 horas, el intendente se juntó con 6 grupos diferentes. O sea, cada uno tiene 20 minutos, se les hace aprovechar el tiempo, ¿sí? En definitiva, ordenamos todas esas situaciones. En la semana 7, les damos una capacitación en cómo comunicar el proyecto. Bueno, ustedes tienen que comunicarlo. ¿Por qué? Porque el proyecto no lo elige el municipio, lo vota la gente. Entonces, a ver, técnicas de campaña, ¿sí? ¿Cómo vas a ir a nombrar a tu proyecto? Les hacemos folletos, muy sencillos, pero para que vayan en mano a hacerlo. Hoy lo trabajamos con redes, lo trabajamos con videitos, o sea, les ayudamos mucho en todo eso, en cómo armarlo, pero la difusión es netamente de ellos. Entonces hay una capacitación en comunicación para que puedan salir. En la semana 8 les organizamos una presentación ante toda la comunidad. Entonces, por ejemplo, ahí estamos en el gimnasio de una escuela, esto es en Guanguelén, y cada grupo tiene 10 minutos para hacer una presentación de su proyecto. Y a veces hacen un sketch, a veces cantan, a veces buscan hacer algo que impacte, y todo el pueblo va, y todo el mundo habla de lo que va a ser la votación, ¿no? Y otra. Y después la votación es una votación, bueno, parte de la campaña, semana de campaña, perdón, y la 10 es la semana de la votación, donde es una votación muy tradicional, ayuda a fortalecer la democracia, trabajamos con padrones electorales, los fiscales son la gente de los grupos, nosotros estamos en un costado, ¿no? Están las urnas, ¿no? Piden los documentos. Bueno, es una jornada cívica donde la gente va y vota y sale ese mismo día. Si por ahí hay 10 proyectos, probablemente 4 tengan financiamiento, ¿no? Bueno, y lo último que quiero entrar es en el aspecto del financiamiento, porque dijimos planificar, una cuestión importante, técnicamente variada, etcétera, participar animando a la gente a que se puedan crear socialmente esos lazos, pero la ciudad hay que pagarla. Podemos soñar una ciudad divina, pero si no tenemos cómo pagarla, no tiene mucho sentido. Tenemos que ser muy conscientes en que la ciudad hay que pagarla. ¿Y cómo pagamos la ciudad? Yo quiero sacarlos de esa zona de confort que es, bueno, que el Estado la paga. Y vas al municipio y dices, bueno, hay que ir a pedirle la plata a la provincia o a la nación. Miren, la verdad que lo de la provincia y la nación funciona hasta ahí, ¿sí? Yo digo, es como Papá Noel. ¿Sí? Te puede traer algún regalo, generalmente te trae algún regalo, pero no te va a dar tu estándar de vida. Si querés tener una ciudad que se transforme, bueno, tenés que ver cuáles son las herramientas propias de financiación. Hay quienes también sueñan en, vamos a pedirle al BID, ¿sí? O a la cooperación española o a lo que fuera. Si piensan eso, los voy a desilusionar. En cooperación internacional la cosa funciona exactamente al revés. Vos demostrame que sos bueno en algo y yo te voy a llevar plata. Entonces, si vos sos muy bueno en algo, ¿sí? Ahí te va a empezar a venir plata. ¿Sí? Pero nunca te va a venir plata si vos sos malo. ¿Sí? No funciona ahí la cooperación. Bueno, yo digo que lo público y lo privado es algo que está como muy entrelazado. Generalmente lo vemos, por lo menos en la ciudad, lo vemos como cosas diferentes. Acá podemos ver
muy fácilmente cuál es el espacio público y el espacio privado. Pero dígame si lo podemos disociar. Para llegar a un edificio necesitas de la calle. Este edificio que está frente a una plaza va a valer más, porque está la plaza, ¿sí? Un departamento que da sobre la calle y si tiene sol vale más que está para adentro. Es decir, hay relaciones muy, muy fuertes entre lo público y lo privado, de tal forma que lo que le afecta a uno le afecta al otro. Entonces, cuando vemos el tema del financiamiento, yo me planteo en términos generales 3 desafíos, ¿no? Por un lado, fortalecer al gobierno municipal en recursos y en capacidad de acción. Esto implica no solamente que el gobierno municipal pueda tener mayores ingresos vinculados obviamente a la ciudad, sino también una mejor capacidad de acción frente a algunos procesos administrativos que tiene la ciudad, ¿no? Un segundo desafío es una mayor participación del municipio en la construcción de la ciudad. Nuestros municipios han perdido mucha capacidad. ¿Sí? Hoy, querer hacer una obra pública muchas veces depende de que otro nivel del Estado te dé la plata, ¿sí? O, no sé, determinadas mejoras. Bueno, uno imagina la posibilidad de tener municipios más fuertes para que la participación de la construcción pública sea más importante. Y uno tercero, no menor, es crear instrumentos que no solamente produzcan ciudad, sino que creen beneficios para acceder a esa ciudad, a la vivienda, a la escuela, a lo que fuera, ¿no? Son muy generales y en cada ciudad pueden ir de manera diferente. Bueno, esto ya lo vimos, pero... Me gusta esta imagen en mi ciudad para poder entender la relación que tiene lo público con el valor de la propiedad, ¿no? Fíjense ese cartelito, vendo espacio aéreo. ¿Por qué puede vender el espacio aéreo esa persona? ¿Por qué es mercantilizable ese espacio aéreo? Porque el código le permite 14 pisos. Si el código le dice 2 pisos, no puede vender nada. ¿Se entiende? O sea, vende porque es el dueño del suelo, pero también porque es el código, le está diciendo que puede vender 14 pisos, que puede construir 14 pisos. ¿Sí? Entonces, esto primero nos está diciendo que la normativa genera valor. Si yo le saco los 14 pisos y te lo dejo en 2, no puede vender nada. Si te lo dejo en 4, puede vender algo de mucho menos valor. ¿Se entiende? Entonces, nosotros, desde el Estado, en algunos casos, bastantes, estamos generando un valor de manera gratuita, que habrá que ver si está bien o no está bien, ¿no? Otra. Pero quiero ver el tema del financiamiento con algo más ajustado a lo local. A lo local, digamos, en todas las ciudades, pero por ahí el tema de la altura acá no veo que sea un tema, ¿sí? Pero sí el tema del financiamiento de nuestras ciudades va muy ligado a la expansión de la ciudad. Porque la expansión de la ciudad es la que nos cuesta. Nos cuesta kilómetros de pavimento, nos cuesta kilómetros de tendidos de redes, pero después también nos cuesta kilómetros de mantener ese pavimento, de mantener esas redes, de ir a buscar la basura, de ir, ¿sí? Y muchas veces cuando esa expansión es difusa, es de baja densidad, o se vuelve muy cara la ciudad, o pagamos costos sociales muy altos, es decir, gente que no le llegan los servicios, ¿no? Y en definitiva, si no tenemos los recursos suficientes para eso, lo que termina pasando es que se resienten los servicios de toda la ciudad. Entonces simplemente quería reflexionar en estas imágenes sobre Río Gallegos con 2 datos, ¿sí? La cantidad de hectáreas aproximadas que tiene la mancha urbana en el año, ¿sí? 91, y la población del censo del 91. Las imágenes corresponden a esos censos, ¿no? Ahí vemos cómo en el 2001 aumenta,
como vuelve a aumentar en el 2010, otra más, y cómo vuelve a aumentar en el 2020. Tenemos los datos parciales, pero como no están oficiales, preferimos no ponerlos, ¿no? Pero fíjense, este trabajo lo estamos haciendo y lo vamos a hacer con más precisión en las 15 localidades, ¿sí? Ver cómo va expandiendo, pero entendiendo la relación que esto tiene en el financiamiento de la ciudad, es decir, en los costos más altos que va a tener esa ciudad en desarrollarse, o en los costos sociales que está pagando. ¿Sí? O es uno o es el otro. Es más, me gustaría poder hacer de alguna manera, tomando ese grado de evolución, hacer la tendencia y ver dentro de 20 años cuál sería ese impacto. Y entonces poder hacer un estudio que el BID lo viene haciendo en varias ciudades latinoamericanas, que es establecer ese escenario de crecimiento, de expansión en los próximos 20 años y cuánta plata te cuesta, ¿sí? Porque hay que ver esto, ¿no? ¿Cuántos más somos? Si justifica este número la cantidad de expansión que estamos teniendo y de costos que van asociados a eso. Otro. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos que pensar si la política, digo, a mí me gusta trabajar, de hecho, trabajo mucho en articular política fiscal con planeamiento urbano. No solamente para entender un círculo virtuoso de cómo financiar la ciudad, que sería recaudar, sino fundamentalmente para ver cuál es la presión tributaria que induce el comportamiento que quiero de la ciudad. ¿Sí? Tengo que buscar eso. Me voy a explicar con un ejemplo. Otra, por favor. Pero va a tardar un poquito el ejemplo. Tienen otra foto. De alguna manera dijimos que en el valor del suelo intervienen el sector privado a partir del propietario del suelo y el que construye, el que desarrolla, que puede ser el mismo o puede ser otro, ¿no? Pero también hay un socio silencioso que, decíamos, es el municipio con la norma. Si no tenés norma, ¿sí? Ya es diferente. Otra. También hay socios indirectos, que llamamos, ¿no? Esos socios indirectos pueden ser las actividades, ¿sí? Si de repente en un lugar empiezan a aparecer algunos bares lindos, tu propiedad va a valer más porque va a tener una renta diferencial de comercio que es interesante. El tema de los vecinos, también, por ejemplo, cotiza más un vecino médico que un vecino abogado, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y el paisaje, sin duda, ¿sí? El paisaje es parte de lo que también le da valor, ¿no? Otra. También distinguimos dos cuestiones. Lo que es bien de uso de lo que es bien de cambio, ¿no? Cuando diseñamos una política fiscal, tenemos que entender que al que más hay que proteger es al que tiene la casa para vivir. Ese tiene que ser el piso, ese tiene que ser el que pague menos. De ahí en más, todo empieza a ser un bien de cambio, ¿sí? Porque tengo una renta comercial o de trabajo, lo que fuera, o una renta inmobiliaria, como puede ser un baldío que está desarrollándose, técnicamente lo llamamos suelo de engorde, porque está en el proceso de ir engordando su valor, ¿no? Entonces, distinguimos porque hay que proteger el bien de uso, ¿no? Claramente. Otro. Chan, 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 chan. Bueno, esta es la batería que uno tiene de herramientas tributarias para trabajar una política de suelo, que no quiere decir que se apliquen todas, ¿no? Pero impuestos, tasas, derechos y contribuciones, ¿no? Ustedes manejan en los municipios estas dos, ¿sí? El impuesto inmobiliario urbano y la tasa de servicios urbanos. Muchas veces, de hecho en Buenos Aires mismo, vienen en la misma boleta, ¿sí? Pero son cosas diferentes, y está bueno explicar la diferencia entre una y otra.
Ambas, la base imponible es la propiedad. Si yo tengo una propiedad, sobre el valor de esa propiedad o sobre los metros de frente que tenga esa propiedad o sobre lo que fuera, se me va a calcular el tributo. Pero en el impuesto, el hecho imponible, o sea, el por qué existe ese impuesto, es la propiedad. O sea, yo tengo la propiedad y yo pago el impuesto, ¿sí? Mientras que en la tasa, el hecho imponible son los servicios que el Estado le presta al dueño o al tenedor de ese inmueble. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, yo por tener la propiedad voy a tener que pagar esto. Yo por habitar la propiedad le voy a tener que pagar solidariamente al municipio los servicios que me está prestando. Entonces son dos cosas muy diferentes. Este tiene que estar ajustado para pagar los costos que tiene la ciudad. Algunos pagarán menos y otros pagarán más. Eso se verá. Pero es una cuenta que te tiene que dar en cero. Porque si esta cuenta no te da en cero, ¿qué es lo que te pasa? Estás recolectando residuos y vos no juntás la plata para pagar los residuos, la tenés que poner de otro lado. Y cuando la tenés que poner de otro lado, es una mentira de que está bueno. Le estás sacando la plata que tenés que usar para hacer obras o para determinada cosa. Entonces, esto tiene que estar en cero. Acá sí te podés mover. Acá sí podés decir, para usted el impuesto inmobiliario urbano va a ser cero porque está en una situación de uso, un bien de uso, ¿sí? Y usted va a tener un impuesto alto porque, ¿sí?, acá te podés manejar con mucha libertad para beneficiar a algunos y para inducir lo que querés. Bueno, nada, otro tipo de cuestiones que no quiero detenerme ahora, pero para saber que hay una batería que puede ser amplia, ¿no? En general, ¿qué pasa? ¿Quién paga más? ¿El que construye o el que tiene el suelo vacío? Las fotos son de San Martín de los Andes, periferia, centro. Bueno, este construye más, este paga más, ¿sí? Este paga más. ¿Por qué? Porque paga por el suelo, porque paga por la construcción, porque paga los derechos de construcción, porque tiene que generar una actividad económica, ¿sí? Porque va a vivir, porque va a ir a la panadería, porque va a... Este no hizo nada, ¿sí? Este tiene el suelo en un área que cada vez vale más y sí tiene un recargo, es cierto, tiene un recargo, pero yo voy al valor absoluto. Cuando te llegó la boleta, este paga más que este, porque esa es la importante. No si tuviste un recargo o no, sino cuánto de verdad tuviste que pagar por eso, ¿no? Y muchas veces aparecen algunas cosas raras, ¿no? Por ejemplo, ¿ven este cartel? Ese cartel debería pagar publicidad y propaganda en la vía pública, ¿sí? Porque está en lo privado, pero se ve desde la vía pública. Bueno, en San Martín de los Andes hay una ordenanza, ojalá, lo dije tantas veces que ojalá la hayan bajado ya, que las inmobiliarias no pagan publicidad y propaganda en la vía pública. ¿Por qué? Si la está haciendo, ¿sí? Entonces, pero obviamente son esos beneficios que se buscan y se entienden mal, ¿no? Otra. A ver si llegué a la que quiero. No, todavía no llegué. Bueno, esto es un poco lo que... muy bien, está bien. Bueno, esto es un poco lo que les decía, ¿no? En la realidad, en el valor de mercado, el suelo, el valor del terreno es un valor importante dentro, digamos, me cuesta plata comprar un terreno y después pondré una casa a la anterior. Pondré un volumen construido ahí. Cuando hablamos de valores fiscales, los valores fiscales del suelo son por lo general muy depreciados. Es muy poco, ¿sí? Sí, actualizamos mucho el valor fiscal de lo construido. Y cuando hablamos de baldío, hay sobretasas sobre el baldío, pero no llegan a compensar el desajuste que tiene con el valor de mercado. ¿Se entiende? La lógica tendría que ser al revés, ¿sí? Tendríamos que tener una buena presión sobre el valor fiscal del suelo, que es lo que verdaderamente marca las diferencias. Otra. Y una gestión que no tenga miedo, ahora sí,
voy a la imagen que quería, ¿no? Esto también es San Martín. La foto está sacada del mismo lado, digo, o sea, del mismo lado. Estoy parado frente al lago, me doy vuelta y saco la foto para atrás. La vista increíble. San Martín de los Andes, la costa es una costa muy acotada, si no lo conocen, tiene más o menos, deben ser 400 metros de calle. Se ha metido plata ahí del BID para hacer más competitivo el lugar. Bueno, todo el mundo tiene casa o hosterías lindas, qué sé yo. Este señor hace 30 años que tiene 3 terrenos que no hizo nada. Ahora creo que alguna cosita mínima ha hecho, pero les puedo jurar que esa situación estuvo 30 años. ¿Sí? Además, no pagaban los impuestos. ¿Sí? Hablando con el intendente, compañero mío de trabajo en algún momento, y yo estaba haciendo alguna tareita, ya sé, allá en San Martín, a donde tengo que ir a mirar algunas cosas. Bueno, así que encima de todo, deudor. ¿Sí? Presión tributaria baja, algo que no le sirve al pueblo, no le sirve a la localidad tener ese baldío ahí. Entonces ahí es donde la política tributaria tiene que inducir un comportamiento. Ahí es donde la gestión tiene que hacerle ver que no es negocio tener eso. Río Grande acá nomás tiene para mí una de las cuestiones más ejemplares con el tema de los baldíos. Y es el crecimiento progresivo del impuesto inmobiliario urbano durante 6 años, 9 veces. O sea, cada 2 años te lo aumentan 3 veces. Entonces, a vos te da una perspectiva para decir, bueno, a ver, hoy estoy pagando esto. O sea, hoy estoy pagando 1, pero en 2 años voy a pagar 3. Y en 4 voy a pagar 6, y en 6 voy a pagar 9. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, hoy me lo quedo, pero dentro de 2 años empiezo a buscar o cómo lo construyo o cómo lo vendo. ¿Se entiende? Esas son políticas que inducen comportamientos. Otra. Ya voy terminando. Entonces, tenemos que mirar superficies construidas y superficies no construidas, ¿sí? El baldío para presionar sobre eso, para darle oportunidad, porque si nosotros vamos logrando que se complementen las áreas ya urbanizadas, que nos salen baratas porque no tenemos que hacer urbanización, si bajamos esos precios, no solamente bajan, le damos la oportunidad a la gente que no se vaya a la periferia, sino que bajan los precios de la periferia. Si bajan los precios de la periferia hay que ver si la gente tiene interés en expandir la ciudad. ¿Por qué bajan? Porque todos los precios del mercado inmobiliario están conectados. Yo digo que son como las gaseosas cola. El que toma Coca-Cola no va a tomar Manaus, ¿sí? Ni el que toma Pepsi tomará a veces Coca-Cola o Manaus. Pero los precios guardan lógica. Si Manaus te aumenta, Pepsi y Coca-Cola te van a aumentar, ¿se entiende? O si quieren, como las naftas, ¿sí? Bueno, pero también hay que mirar las superficies abandonadas y las superficies en ruinas, porque también son parte de ese tejido no utilizado, ¿no? Muy rápidamente, algunas cosas de herramientas de gestión que son buenas, que las sostenemos en el país, y algunas que están en experiencias internacionales. Muy poquitas, ¿sí? Contribución por mejora. Básicamente lo que dice es, cuando tenés una mejora, por ejemplo, de una obra, tenés que pagar, en realidad, en proporción a lo que a vos se te mejora tu propiedad. ¿Sí? De tal manera que esa mejora puede estar pagándose sola o pagando una parte de esa mejora. Es importante, y es importante para los municipios porque la ley te permite cobrar incluso cuando la plata viene de Nación. Está bueno. La Nación te dio para asfaltar 50 calles. De las 50 calles hay 20 que están en un área que la gente tiene poder adquisitivo y que se va a valorizar. Bueno, si esas 20 te pagaran la mitad de la obra, en vez de 50, faltaste 60. ¿Sí? Y es una herramienta que está muy probada. Otra. Bueno, ocupación del espacio público.
el espacio público es un espacio que es de todos, pero donde lo usa uno no lo puede usar nadie más. Entonces, lo que se paga no es, ¿por qué voy a pagar algo que es de todos? Vas a pagar porque cuando lo usaste vos no lo puede usar nadie más. Entonces, lo que estás pagando es el privilegio de usar ese espacio público. Sea un cable de electricidad, de gas, Camusi, ¿sí? A ver, Camusi que de repente le cuesta a los municipios que les amplíe, que qué sé yo, bueno, le cobran a Camusi por la red, porque ocupa la red y pasa por espacios públicos. Si pasa por un campo privado, seguro que Camusi te paga, ¿sí? Servidumbre de paso se llama, ¿sí? Los municipios le tienen que cobrar, ¿sí? Bueno, acá vemos un ejemplo de ocupación del espacio público donde cobrar es la única manera de ordenarlo. Es la única manera de empezar a poner un orden en todo eso. Otra. Mejoras por hechos administrativos. Este es un... ¿Ven acá que hay muchos árboles? ¿Sí? Este campo era igual. Eran 2 campos que en los años 80, con un crédito verde, los más grandes se acordarán de los créditos verdes, hicieron esas plantaciones. Este señor, Taylor, conocido también, decidió hacer un emprendimiento que era un riesgo, ¿no? Era un barrio cerrado, 350 lotes, con una cancha de golf fantástica, ¿cómo se llama? Norman, creo que es, Derek Norman, no me acuerdo. Un golfista muy famoso, norteamericano, que se dedica a diseñar canchas de golf, fue la primera que diseña en Argentina, costó mucho, ¿sí? que haga ese proyecto. Bueno, un hotel 5 estrellas, un barrio cerrado que los lotes cotizan mucho, ¿sí? Ahora, todo eso fue posible porque el gobierno municipal le aceptó un cambio de zonificación. Esto era zona rural. Y el municipio dijo, puede haber un barrio cerrado ahí. Se autoriza un barrio cerrado ahí. La autorización municipal generó todo este valor sobre la ciudad. Ahí está el socio directo. Ahora, no recibió nada. Y eso no está bien, ¿sí? Porque si no, no financiamos nunca la ciudad. Entonces, no es cuestión de matar a la gallina de los huevos de oro, porque obviamente esto es un emprendimiento estratégico para la ciudad, pero no pasa nada si este señor, el 10, el 20% de la renta generada, la aporta mediante un mecanismo real, claro y concreto al municipio. Sin embargo, el Estado funciona exactamente al revés. Miren, anécdota. La cancha de golf, ¿sí? No tributaba al municipio. ¿Por qué? Porque estaba como espacio verde. Sí, espacio verde, sí. Pero de lo que se trata, de los espacios verdes, libres y públicos, como una plaza, no tributa. Es un espacio privado. No solo privado, $100 por día para jugar al golf. ¿Se entiende? Entonces, ni siquiera en esas cosas, ¿no? Otra. Voy con las últimas. ¿Qué hacen algunos países como los brasileños? Esto para los que tienen altura no es por ahí. Bueno, en algún caso acá sí. Brasil te dice, a ver, está bien que el código diga que en esta zona podés construir 10 pisos, en esta 6 y en esta 2. El código tiene esa posibilidad de decir acá construís más y acá construís menos. Pero desde el punto de vista tributario, la equidad es que hasta 2 pisos nadie tributa. ¿Sí? Nadie tributa este derecho de altura. Pero a partir de ahí todos. ¿Se entiende? Entonces, el código te define alturas distintas. Pero hasta 2 pisos, lo urbano y lo suburbano no tienen esta imposición tributaria que les voy a contar, que se llama suelo creado. A partir de ahí, vos pagás el 50% del valor del suelo. Se entiende que a partir del segundo piso, mitad lo generás vos por ser el dueño y mitad lo genera el Estado por tener la norma. Cuentas. Si estos son 10 pisos, si este terreno vale $1 millón, puedo decir a grandes rasgos $100.000 por piso, ¿sí?
Los primeros 2 son del propietario. Los otros 8, si se construyen, que son $800.000, 400.000 son del propietario, 400.000 son del municipio. ¿Qué tal? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque cuando la renta es toda del propietario, solo se vende este terreno cuando tenés a alguien que te construye el máximo, porque te va a pedir la renta máxima. Cuando aplican este sistema, y por eso tiene que ser así de fuerte, a este señor le empieza a dar lo mismo casi, que sean 4 pisos, 6 pisos u 8, porque la mitad ya no la tiene. Y el Estado no va a buscar la renta máxima, sino que lo va a sacar en función de la altura. De tal manera que, si esto era 1 millón, la mitad de los 8 pisos se los lleva el Estado, el propietario va a partir de $600.000 el valor de su terreno. Es decir, a partir del segundo piso va a ser ese el número. Y después los pisos que le agregue será lo que le tenga que dar al municipio. Entonces fíjense que es una herramienta que no solamente le permite al municipio financiarse, sino también empezar a moderar esa ciudad. Permitir que se construya con terrenos, con propuestas más bajas. Esto por ahí es más adecuado para ustedes, si querés pasar un par de tics, que aparecen un par de cosas. Esto es España, cambia con las regiones, pero es el mismo concepto. Cuando se hace una subdivisión de una chacra, ¿sí? Porque quiero sacar X cantidad de lotes, vamos a suponer 1000 lotes que quiero sacar en esta división de chacra, hay un 40% mínimo de suelo que va destinado a calles, a espacios comunitarios y a espacios verdes, donde el desarrollista tiene que hacer la calle y el espacio público. Pero lo interesante es, dale un clic más, lo que pasa con los lotes, con estos 1000 lotes, supongamos que sean 1000, que vamos a sacar, o sea, el área neta urbanizable, ¿sí? Donde un porcentaje, les decía, esto cambia con regiones, pero digamos, esto creo que es Madrid, un porcentaje sale a precio de mercado, es decir, al precio que quiera el mercado, ¿sí? Pero hay una cantidad de lotes que salen a un precio fijo. Imaginen ustedes un precio fijo razonable, pero que lo puedan definir, digamos, en el Consejo Deliberante. ¿Sí? Un precio fijo que te asegure la inversión, ¿sí? Cuánto te cuesta producir ese lote con servicio y algún margen, pero que el mercado no te lo tire para cualquier lado. Entonces, ese porcentaje es aquel. Y que obviamente ese porcentaje no va para cualquiera, va para una población específica. Podríamos hasta usar la lógica inglesa, ¿no? Es decir, trabajadores esenciales, educación, salud y seguridad, ¿sí? Y vas a ese grupo de trabajadores para que puedan comprar ese terreno a precio fijo. Y un porcentaje que va para el municipio, que captura el plusvalor de eso. Si 10% de ambos, o sea, de los 1000, te quedaron 350 a un precio fijo y le quedaron 100 al Estado en ambos situaciones. Bueno, para mostrarles cómo otros países también llevan adelante otros. Y esto es Bilbao, operaciones interligadas, que también lo hace Brasil, que es, frente a una autorización nueva, me tenés que hacer una determinada obra, ¿sí? Y se calcula cuál es el valor que se le traslada a ese nuevo emprendimiento, y hay obras muy conocidas desde la arquitectura, como este puente de Calatrava, que se han hecho de esa manera. Y lo último que quiero contarles es el tema de derechos de construcción, que es un tema muy clásico, ¿sí? Yo siempre digo que el derecho de construcción no debería estar vinculado a un valor fiscal del metro cuadrado de construcción, sino del metro cuadrado del suelo que vas a construir. Está bien que si yo construyo 200 metros, tribute por 200 metros,
pero no sobre un valor fijo que en todas las ciudades es el mismo, sino por un valor que tenga relación con el suelo, no con la construcción, ¿se entiende? Pero bueno, la siguiente. Lo interesante es vincular a veces un área de expansión con un área de renovación. Esto es lo que hizo México, con esto termino, y es lo que se llama transferencia de derecho de construcción. México tenía el gran desafío de restaurar el centro histórico, que era inmenso, y era complejo, y era de una plata muy grande, y lo hizo de esta manera. En zonas de expansión que estaba teniendo la ciudad, impuso un derecho de construcción importante, porque captura la renta del suelo, que era el valor de 1 metro cuadrado de restauración en el centro histórico. Un sistema muy simple: vos ibas a construir 100 metros cuadrados en ese lugar, tenías que ir al banco a depositar 100 metros cuadrados de restauración, valor, supongamos, por decir algo, 1/3 del valor real de construcción nueva, o sea, un número importante, pero no equitativo o igual a lo que ibas a construir, en un fideicomiso del banco. O sea, donde la política no se te cruza, es un trámite administrativo. ¿Encarece el suelo? No lo encarece. ¿Por qué? Porque el suelo toma el valor más alto, como habíamos dicho, de lo que alguien puede pagar. Lo que hace esto es distribuye el alto valor del suelo entre el dueño del suelo, el desarrollista y el Estado, que es el que te autorizó a poder transformar una zona rural en una zona urbana. Entonces, se armó un círculo virtuoso para hacer esto. Bueno, y con eso termino. Era cuestión, perdonen que se hizo largo, pero dejarle algunas impresiones variadas sobre esto. Muchas gracias.